Buenas noches, exactamente 7:06. Bienvenidos a KNK Noticias. Ahora sí, voy a invitar aquí a nuestra transmisión al general Francisco Vargas Vaca, a quien nos saludamos con el aprecio de siempre. General, ¿cómo le va? Buenas noches. Qué gusto saludar. Bienvenido a KNK Noticias. Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar allí, general. General, en los últimos días, bueno, nosotros no dejamos realmente de presentar noticias, novedades, polémicas seguramente, pero Hugo Blanco, Río Profundo, ha originado una reacción, digamos, a ver, de gran escala. En particular, los oficiales retirados de todas las instituciones armadas del país han reaccionado en comunicados. Comente esto, por favor, porque da la sensación que le estamos haciendo un favor a la película. Cierto, Publicidad pura. pero mucha gente ve los 119.000 soles que el Ministerio de Cultura le va a dar de premio a la persona que formuló, que hizo este documental, ¿no? Ven los 119. Pero yo creo que debemos de ampliar el panorama. Perfecto. Y ver el entorno, ¿no? ¿De qué se trata este asunto? Es muy conocido que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura tiene gente de esa ideología trasnochada que le llaman progresistas, nueva izquierda, etc. Fíjense, el Ministerio de Educación trata de promover la ideología de género, promueve guachaferías como eso de ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Impulsa aberraciones, recuerda esas aberraciones que impulsaba sobre el sexo anal, que los niños puedan elegir si son niños o niñas, y una serie de tonterías. Y además ha quitado cursos importantísimos, como son Historia del Perú, Geografía del Perú, Educación Cívica, Religión, etcétera. Instrucción premilitar, ¿no? Bien, Ministerio de Educación por un lado. Por otro lado, Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura contrata a personas de dudosos méritos, ¿no? Recuerden este señor Cisneros que tuvo sus 5 minutos de fama. Swing. Sí, por dar charlas motivacionales. 30.000 soles por una mañana que da una charla. 30.000 soles. ¿Qué tal mérito de este tipo? ¿No? 30.000 soles por 5 horas de charla. Es decir, con esos 30.000 soles se hubiera podido pagar a 100 soldados, 100 soldados durante un mes, ¿no? 300 soles de propina, y este tipo se lo ganó en 5 horas. Miren el desbalance y miren en qué utiliza el Estado sus recursos. Bien, pero dejemos a Cisneros por un lado. El año pasado, el Ministerio de Cultura promueve, impulsa un documental que se llamaba Los viajes de Javier Heró. ¿Quién es Javier Heró? Un guerrillero que su grupo guerrillero mató a 6 campesinos. Eso está comprobado. Y ahora, después de todos estos antecedentes, ahora el mismo Ministerio de Cultura premia un documental sobre Hugo Blanco. Hugo Blanco no es pues un personaje que se deba enaltecer, que se deba de levantar. Hugo Blanco, para los jóvenes que no conocen, es un guerrillero troquista que instaló una base guerrillera en Vilcabamba, que él personalmente asesinó a un policía de la Guardia Civil llamado Briceño. Y su base terrorista, la gente que lo siguió, mataron a 2 policías más y fue sentenciado a 25 años de prisión, con sentencia firme a 25 años de prisión. Bueno, le hicieron un documental
y el Ministerio de Cultura lo premia. Imagínense, ¿cuál es el mensaje que nos da el Ministerio de Cultura? ¿Cuál es el mensaje que nos da el Ministerio de Educación? ¿No? Es un mensaje, pues, de que quiere cambiar la mente, quiere cambiar las ideas de nuestros jóvenes, quiere cambiar las ideas de nuestros niños, y por ello el pronunciamiento de tantísimas organizaciones civiles y militares que no pueden quedarse callados, pues, ante esta barbaridad. Claro, general Francisco Vargas, visto así es absolutamente entendible, patriótico, y siempre va a quedar una pregunta, ¿no? Si Hugo Blanco fue terrorista o fue guerrillero. Y ahí viene, pues, digamos, una serie de explicaciones y conclusiones. Ahora, comentemos. ¿No? Comentemos. Fue guerrillero. Guerrillero. Fue un guerrillero trotskista, pero también fue un asesino de miembros de la Guardia Civil. En ese tiempo no se utilizaba el término terrorista. Estamos hablando de 1960, sus acciones guerrilleras se prolongaron hasta el 62 y fue capturado el 63. ¿No? Ahora, posteriormente se acuña el término de delincuente terrorista. Muy bien. Esta reacción que hemos visto de los diferentes colectivos, ¿por qué no se replica, por qué no se aparece con esa contundencia, con esa unidad monolítica para decirle basta a los corruptos? ¿Por qué, general? ¿Por qué no salimos al frente de este sistema pernicioso? El señor Hugo Blanco mató a un policía, Sendero Luminoso mató no sé cuánta gente. Daño terrible, irreparable, doloroso, inaceptable, inaceptable. Pero hay gente que ha saqueado al país, general, y sus nombres, las calles llevan los nombres de estos señores, las avenidas, y nadie sale al frente con ese vigor para decir basta, basta porque esto le hace daño al país. ¿Por qué no hay esa misma energía, esa misma coincidencia? Bueno, sí han habido algunos casos. Lo que pasa es que no tienen la repercusión en los medios que debería ser. La Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia muchas veces ha criticado el accionar de algunos personajes históricos. El Centro de Estudios Históricos Militares es otro. Incluso ha sacado artículos, ¿no? Artículos y en diversas revistas del centro. Pero precisamente por esta gran campaña del Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura se está olvidando nuestra historia y se están olvidando las lecciones que nos dio la historia, lecciones sumamente dolorosas para nuestra nación, para el Perú. Y así, usted habla de corrupción, cierto, hubo corrupción anteriormente, cierto, pero ¿y por qué se tiene que olvidar ese tipo de lecciones? Hubo saqueos, hubo mucha riqueza con el guano, con el salitre, con el oro, y todo fue saqueado, fue robado por malas autoridades. Incluso en los momentos más difíciles de nuestra historia republicana, hubieron casos de corrupción. Y ahora también estamos pasando un momento sumamente difícil. En nuestra historia, esto va a quedar grabado. Esta pandemia de coronavirus va a quedar grabado como uno de los momentos terribles de nuestra vida republicana. Así es, porque ahí ¿Y se qué podemos apreciar? Que no todos actúan poniendo el hombro. No todos actúan poniendo el hombro. Algunos han aprovechado esta situación, han aprovechado esta emergencia para robar. Lo cual, pues, nos lleva a pensar, caramba, ¿qué está pasando con el país? ¿Qué está pasando con el Perú? ¿Y cuál es el gran problema? El gran problema es la educación. Pero con ese Ministerio de Educación no lo vamos a solucionar nunca. Con ese Ministerio de Cultura que promueve esos antivalores, que promueve personajes malvados y asesinos, no lo vamos a solucionar jamás, ¿no? ¿Se da cuenta? El círculo, ¿no? Exactamente. El loop. General Francisco Vargas, nosotros realmente nos sentimos siempre honrados por su participación, porque usted es un oficial de alta graduación y que su accionar
en la institución, pues ha determinado que se sancione como se merece a una serie de personajes para sacar, para distinguir la paja del trigo y que permite que todavía hay gente decente en las Fuerzas Armadas. Por eso, por su intermedio, hago una invocación a todas estas asociaciones, grupos, colectivos, para que no bajemos la guardia y también sigamos llamando la atención y, sobre todo la cosa, decir las cosas por su nombre. Aquí el cáncer se llama corrupción y corrupción es un tándem, corruptor y corrupto. Pareciera que los corruptos son los demonios, pero claro, pasan siempre. Y los corruptores no, ellos son caballeros, no, ellos son caballeros templarios y tienen que ir por la alfombra roja. A ellos hay que aplaudirlos, no hay que tocarlos. ¿Por qué? Porque tienen mucho poder. Pero hay algo más importante, general, y usted lo sabe, y la gente también. Nuestra gente no puede ser espectadora, no puede mantenerse a nuestra población sometida, por ejemplo, al poder y la voluntad de algunos en el país que creen que son los dueños de la vida de los nuestros y que a través del costo de las medicinas y a través de una serie de argumentos y artimañas, pues sigue sometiendo a la gente, ¿no? Aquí me está comentando Javier Samia, dice, no, con nuestros temas te van a llamar o acusar de terruco. Bueno, hay que decir las cosas. Bueno, se refiere a mí, en general, no se preocupe, se está refiriendo a mí. Tenemos que decir, para algo ha aparecido KNK con el fin de decir las cosas con gente como usted. Muchas gracias, general, por aceptar la entrevista, como siempre. Buenas noches. Gracias, muy amable. Y no se olvide, tenemos que trazar la raya, la raya. Todo lo que está arriba, todo lo que construye el país, eso lo aceptamos y avanzamos. Todo lo que está abajo, debemos de combatirlo fieramente, totalmente, ¿no? Y ese tipo de ideologías trasnochadas está por debajo de la raya, no construye un mejor país. Deben ser descartadas, combatidas. Lo peor es el silencio cómplice de muchísima gente. Eso es lo peor. Gracias por la invitación. Muchas gracias, general Francisco Vargas, en nombre de KNK.